Bienvenidos a Central 11 Todoterreno. Las culturas africanas son tan antiguas como la civilización misma, por eso han sido consideradas la base de otras tantas en el mundo. Las personas originarias de África, así como sus descendientes, han aportado enormemente a la historia de México. Algunas descendientes de personas que fueron esclavizadas en siglos pasados y otras provenientes de migraciones más recientes. Sin embargo, estas comunidades y sus aportaciones han sido invisibilizadas históricamente. África es el tercer continente más grande del planeta, con una superficie de más de 30.000 millones de kilómetros cuadrados, y se divide en 54 países independientes reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas. Se considera a este continente como la cuna de la humanidad, ya que diversas investigaciones indican que el Homo sapiens salió de dicho territorio a otras partes del planeta hace más de 190.000 años. Por su posición geográfica, varias civilizaciones se establecieron en la región, principalmente el Imperio del Antiguo Egipto, formado alrededor del río Nilo. Su prosperidad agrícola fue objeto de invasiones persas, greco-macedonias, romanas y musulmanas. Durante el siglo I a.C., con el ascenso del Imperio Romano, se dio un gran auge por el comercio de esclavos y animales exóticos, que se utilizaban en el juego de circo en Roma. A partir del siglo VII, los árabes invaden África del Norte. Con la influencia islámica, aparecen nuevas culturas como los suahilis, cuya influencia cultural ha sido notable para numerosas tribus africanas. Durante el siglo XVI comienza la época precolonial africana, la cual se caracterizó por el traslado de grandes cantidades de pobladores africanos contra su voluntad al recién descubierto continente americano, finalizando con la disputa europea por África y la colonización del continente por Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, España, Italia y Portugal. Para la época moderna y con la creación de la ONU en 1945, la organización impulsó un proceso de descolonización en el continente africano, esfuerzo que sigue en pie en la búsqueda de un desarrollo justo y equitativo, además del reconocimiento y valorización de las diferentes culturas africanas del mundo actual. Empieza la llegada de personas del continente africano a partir de la conquista de México. Muchos conquistadores venían en sus tropas con personas de origen africano. Ya había un intercambio de personas africanas con Europa, muchos de ellos ya esclavizados. Pero en realidad la mayoría de los africanos que llegan lo hacen a partir de mediados 1580, un poquito más avanzado el siglo XVI, como personas esclavizadas, es decir, de manera forzada. Y llegaban por el puerto de Veracruz, la mayoría de ellos. Después eran trasladados a la Ciudad de México y después eran distribuidos a distintas zonas de la Nueva España. Casi todas las regiones de la Nueva España recibieron africanos y africanas, hombres, niñas, niños, mujeres, para desempeñar distintas actividades. Entonces trabajaron en las minas, en las haciendas cañeras, sembrando caña de azúcar y trabajando en los ingenios. También trabajaron en las haciendas ganaderas. Y después hubo varios factores que hicieron que cambiaran las cosas. Uno fue que había posibilidades de conseguir la libertad. Entonces muchas de las personas esclavizadas lo lograban obtener. Esto se hacía por testamento de los amos o porque uno pagaba su libertad si conseguía dinero y apoyo de la familia para comprar la libertad. Dependía mucho de dónde era uno esclavo, si era esclavo de la Ciudad de México, o si era esclavo en una hacienda, o si era en el centro o en el sur del país, dependían de estas condiciones. Otra forma fue que la esclavitud se transmitía por el vientre materno. Entonces, los esclavos que tenían relaciones con mujeres indígenas, sus hijos eran libres, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber una gran cantidad de afrodescendientes libres. A partir del siglo XVIII, pero sobre todo a lo largo del XIX, con este afán de integrar a la población mexicana y con todos los prejuicios y estereotipos y el racismo que se desarrolló alrededor de las supuestas razas humanas, se empezó a menospreciar y a silenciar la presencia africana en México. Fue hasta la llamada de atención de Aguirre Beltrán en 1948 cuando empezaron a desarrollarse investigaciones sobre el tema. Creo que hay dos tipos de afrodescendientes.
Creo que están los que vienen de la herencia colonial y los que venimos, como yo, de herencias más recientes, ¿no? De migraciones del siglo XXI, ¿no? Yo creo que la experiencia entre unos y otros es completamente diferente. Hablando del por qué están saliendo olas y olas de migrantes africanos, en este momento como tal, creo que estamos en un mundo en el cual, por lo que es la ideología del nuevo orden mundial, se están fracasando las fronteras y quebrando los estados-naciones. Estas mismas potencias de lo que practican es el extraccionismo. Sacan el petróleo, sacan el uranio, sacan el diamante, sacan el oro. Todo eso va generando un quiebre en las comunidades que ya se volvieron muy frágiles, en nuestro caso, por lo que fue la esclavitud y la colonización. Entonces, todo esto hace que estas comunidades, bajo gobiernos que por la mayoría son gobiernos de títeres, estamos en un caos en el cual a veces para una juventud que quiere pues, tener su rol social, tener un proyecto de vida, si no se puede hacerse eso en el lugar en el cual alguien nació, entonces se va suicidándose. Es decir, voy y cualquier cosa que se me ocurre, pues no me importa, porque cuando van así cruzando los desiertos, encuentran, pero hasta lo peor, como lo que está pasándose ahora en Libia, en el cual están vendiendo a estos jóvenes. Hay gente que está vendiendo como esclavos a estos jóvenes, a $400, por ejemplo. Pero es una forma como de asumir lo que es mi rol de joven que busca pues, un proyecto de vida para poder como casarse, para poder tener hijos, para poder cumplir con lo que uno piensa que es lo que es su vocación. Así se van. Y pues la otra es que estamos enfrentándonos en África en un cambio radical de lo que es el medio ambiente, con todo lo que estamos viviendo con el cambio climático. Y así va este parte del continente, en el cual la mayoría de la gente que está viviendo allá, es decir, 80%, pues es gente que vive de los cultivos. Entonces, si no llueve, si la tierra se seca y todo, ¿cómo haces para cultivar? Entonces, migran. Muchos migran también adentro de África, porque cuando se habla de migración se piensa que la gente va de África hacia Europa o Estados Unidos, o como en el caso aquí en México, pero no, las más grandes migraciones es adentro de África misma. ¿Por qué les decimos ahora afrodescendientes? La palabra afrodescendiente es una palabra que las mismas comunidades afrodescendientes de América Latina impulsaron y es una manera de reconocer la historia que ha sido negada a estas poblaciones. Afrodescendientes quizá no es la mejor palabra o no es la que termina de explicar a las características de estas personas, pero por lo menos nos habla de esta historia. O sea, no solo se refiere a un color de piel, se refiere a una cultura, a una historia, pero afrodescendientes nos ayuda a identificar que tienen un pasado, que tienen una historia y que esto hay que reivindicarlo. No solo un color de piel, insisto, en México hay muchas personas que son afrodescendientes y no son tan negras como una persona en Cuba o como una persona en Colombia o como en Estados Unidos, y sin embargo son afrodescendientes. Entonces es un término que ayuda a ampliar la noción de lo que es una persona que desciende y que tiene una historia vinculada a África. A pesar de muchas investigaciones que se han llevado a cabo en las últimas 2 décadas y del esfuerzo de divulgación de diversas instituciones, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas, poco es lo que se sigue conociendo sobre la importancia de las culturas africanas en la construcción económica, social y cultural de México. El legado africano está presente en las tradiciones, en la gastronomía, la música, la danza, en nuestro color de piel e incluso en el lenguaje y los modismos que utilizamos.
África es un continente riquísimo en cultura, riquísimo en recursos humanos y en recursos materiales. Existe un gran desconocimiento, un gran desprecio y un gran racismo hacia África. Necesitamos conocer sobre este continente, valorar la historia de este continente y sobre todo sus aportaciones en la construcción de nuestras sociedades. Y esto se ha empezado a hacer a partir de hace muchos años, pero sobre todo con la promulgación del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, que fue promulgado justamente por Naciones Unidas 2014-2025, donde se le pide a los Estados miembros que hagan actividades en favor de la investigación y la divulgación de las contribuciones de los africanos a las distintas sociedades americanas y del mundo. Mis conexiones con el continente africano son a través de la herencia de mi padre, que es de Senegal. Él llegó a México en los años 70, se casó con mi madre, que es mexicana. Y pues yo he vivido aquí toda mi vida, he tenido un contacto intermitente con Senegal. Vaya, yo como senegalés pues no he podido experimentar realmente la cultura, ¿no? La herencia que tengo son cosas que me ha compartido mi padre, pero son cosas que finalmente no termino de entender. La fotografía a mí me ha servido para comunicar cosas que mediante el lenguaje no puedo. Aportaciones concretas de una cultura africana es complicado, ¿no? Porque no hay una, hay muchísimas que se mezclaron ya mucho con las culturas indígenas también, entonces no creo que sean tan fácilmente identificables. Me acuerdo de alguna vez que fui a una conferencia en la que comparaban ritmos de tambor entre la zona de Senegambia y en la zona de la Costa Chica, y era impresionante porque era lo mismo en la base, ¿no? Yo puedo considerarme como un afromexicano porque conozco mis orígenes, también conozco la historia del país, ¿no? De la esclavitud en este país. No estoy seguro que todo afromexicano tenga ese conocimiento y se pueda asumir como tal. Hola, ¿qué tal? Soy Mañana Como de Mozambique. ¿Cómo describiría la cultura mozambiqueña? La cultura es, si ven mucho los colores de las capulanas que las mujeres colocan, son telas que cualquier mujer está siempre con una capulana, como mismo en la comida, la gastronomía mozambiqueña es alegre, está siempre conectado con música, con rituales, con colores, con el mar, entonces está siempre conectado con eso. Instrumentos como principales, como timbila, es un instrumento que es como marimba más o menos, se compara con marimba o balafón. Hay instrumentos chiquitos como se llaman licuti, siempre para marcar un baile. Si un baile es rápido, lento, entonces con esta vamos a marcar los tiempos. Entonces ese instrumento se llama mbira, es un instrumento original de Zimbabue, pero con la frontera con Mozambique, entonces ahí empezaron la conexión de instrumentos, los shonas, indaos y cenas. Este se llama ñunga ñunga. En este colocamos la caja de resonancia para que toque. Okay, ese instrumento no se usa mucho para el baile. Se usa para tocar, para música y es terapéutico. Ese instrumento es como una decoración, pero también puede ser un instrumento. Entonces nosotros llamamos shigovia. Toca nada más con la boca, pero ese también no se toca para baile, se toca nada más una música terapéutica también. Ese chocalo, ese se llama chiquite, es nada más para
Para la música o para bailes también pues, se puede usar. Pero ese se usa mucho en las iglesias para tocar así. Y cantan. ¿Ok? Entonces tocan y cantan. Hay una similitud o una herencia de Veracruz, los huapangos, el zapateado, también unos bailes que podemos trabajar así como hasta por llevar la danza mexicana, el zapateado, hasta la danza tradicional. Yo creo que hay similitudes, nada más hay que verlo cómo funcionan. Nada más cambia por el estilo, pero se puede llevar hasta llegar a la raíz tradicional. Hola, mi nombre es Daniel Tonta, vengo de Camerún y soy socia del restaurante El Africain. Camerún se conoce como África en miniatura. Entonces, en los 52 países que cuenta el continente africano ahorita, cuando llegas en Camerún, podrás encontrar un poco de toda de esta cultura, pero en un solo país. Yo llegué a México en 2004 para completar mi programa de doctorado en Ciencias Económicas. Creo, si no me equivoco, en 2006 o 2007 nos invitó una señora que se llama Norma Ortiz a participar en la Feria de los Tambores. Como nuestra participación, hicimos algunos platillos y nos fuimos a la feria. Pero en media hora vendimos todo. De ahí surge la idea de poner un restaurante de comida africana. En general, África es un continente con una variedad enorme de comidas, cosas muy interesantes. Nuestro platillo más interesante, más fuerte en todo el continente y en particular en Camerún es la soya, que es la carne de cerdo marinada con especies y asada a carbón. Sin embargo, aquí tenemos la oportunidad de presentar platillos que estamos manejando en México, empezando con pompilé. El pompilé es donde nació el restaurante. La esencia del platillo son 3 ingredientes fundamentales, que son las papas, el frijol y el aceite de palma. Poisson braisé es pescado sazonado con especies cameruneses y asado a carbón igual. Se acompaña con plátano asado a carbón. Y para poder desarrollar todos esos platillos necesitamos muchos ingredientes. Canwa, chuchu, zusope, rondel, loup, poivre, ginseng, pebe. Aquí tenemos el agua de jengibre, una bebida de la casa. Se hace con jengibre, miel de abeja y limón. Siempre en este platillo, obviamente, lo que va a hacer la diferencia con los platillos que vas a comer en un otro restaurante mexicano son nuestros condimentos, nuestras hierbas, nuestras semillas. Los descendientes de africanos en nuestro país estuvieron durante mucho tiempo olvidados, negados e invisibilizados por el resto de la sociedad mexicana y en ocasiones incluso por ellos mismos. Sin embargo, los esfuerzos internacionales y también de la misma comunidad afrodescendiente han redefinido los elementos que componen su identidad. Ahora se están empoderando y organizándose para el reconocimiento total de sus derechos humanos. En 2015 se logró por primera vez realizar una pregunta de autoadscripción en la encuesta intercensal que realizó en el INEGI para que la gente se identificara como negra o afromexicana, y los resultados fueron que casi 1.400.000 personas se identificaban como afrodescendientes en toda la República Mexicana.
Esta cantidad es significativa porque además es un tema que poco se ha difundido. La gente no conoce sobre este pasado importante de población afro. Muchos afrodescendientes no se reconocen como tales porque además no conocen esta historia. Pero lo que en realidad hemos constatado es que muchas de ellas sufren o enfrentan racismo. La primera manifestación de racismo sería justamente que no sepamos de esta historia, que no valoremos la participación de estos miles de africanos y africanas que llegaron y que forman parte de nuestra ancestría. Entonces, las poblaciones afrodescendientes quieren un reconocimiento nacional para que existan políticas públicas que favorezcan su desarrollo económico, social, cultural y también que se lleven a cabo estrategias en contra del racismo y la discriminación. Hay programas a nivel institucional de investigación que desde hace mucho tiempo trabajan estos temas. Aquí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde hace 25 años tenemos un proyecto de estudios históricos y antropológicos sobre estas poblaciones. Ahora tenemos un programa nacional de investigación sobre el tema. También otras instituciones como la UNAM han desarrollado estas temáticas, pero además hay grupos, organizaciones civiles, movimientos sociales, por ejemplo, México Negro, en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, realiza cada año encuentros de pueblos negros con la idea de difundir la importancia de este grupo o de estos grupos en el pasado y en el presente de México. Se llama Njira. Njira significa camino. Es un proyecto que ya lleva 5 años. México fue el lugar más emblemático, más especial, porque hay mucha gente que está interesada en el proyecto. Entonces ahí damos clases, organizamos fiestas africanas. Estamos abiertos, no es un proyecto cerrado nada más de Mozambique. En Mozambique respondo más la danza tradicional de Mozambique, pero ya otra parte, danza tradicional de Costa de Marfil no lo conozco, entonces hay que trabajar con gente que conoce ese tipo de danzas de otro país, pero es un proyecto que está abierto a todo. La Casa Hankili África nació de esta preocupación de ir siguiendo con la presencia cultural de África en el corazón de la Ciudad de México. Es un espacio en el cual tenemos 2 ejes. El eje principal es la acogida solidaria de escritores o de artistas africanos o de lo que llamamos nosotros la diáspora negra. El segundo es hacer la difusión de las culturas africanas y de origen africanas para poder estar en conjunto, resistiendo, luchando, teniendo una visión prospectiva y construyendo un mundo en el cual sí todos tenemos que encontrar nuestra parte, sembrando para las generaciones futuras. Sí siento un orgullo de donde vengo, definitivamente, pero también siento mucha vergüenza. Siento que es una sociedad muy desigual, una sociedad muy violenta y una sociedad que esquiva la crítica y sus problemas. Creo que nos falta mucho todavía para tener un país equilibrado, pero eso no quiere decir tampoco que aprecio mucho la cultura en la que me crié. Creo que tenemos un potencial cultural enorme, muy diverso, que hay que aprovechar. Vivir una multiculturalidad es una riqueza enorme, porque no todo el mundo tiene esta oportunidad de aprender de los demás. Para mí es una gran fortaleza, es una riqueza. Mucha gente van a pensar que lo diferente es malo. No, lo diferente es diferente, pero no quiere decir que es malo, es bueno. Los jóvenes afrodescendientes que viven actualmente en México deben de sentirse orgullosos de su raíz.
Asimilar nuestra herencia africana implica dejar de ignorar la existencia de las comunidades afromexicanas en nuestro territorio y también buscar la forma de generar un reconocimiento de estas raíces que nos hacen ser quienes somos. Si quieren conocer más acerca de este tema, los invitamos como siempre a que chequen nuestras redes sociales. Por ahora, continuamos en Central 11. Ya estamos de vuelta para despedirnos, pero antes vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales. Les preguntamos qué aspectos de las culturas africanas les llaman la atención, así que vamos a ver qué nos escribieron. A ver, aquí tenemos un comentario de Bisael de la Cruz. Dice sus escarificaciones. Ok, para las mujeres es belleza y para hombres es masculinidad, y en otras tribus es para estatus dentro de la misma tribu. Además de que en unas tribus se pintan a diario el cuerpo para demostrar su estado de ánimo. La danza donga que hace la tribu surma para demostrar su varonilidad. Pues bueno, de hecho las escarificaciones y algunas danzas pues también las podemos encontrar en algunas culturas mesoamericanas. Ahí encontramos un punto en común. Tenemos aquí otro comentario de @Viani1011. Dice su música, su ropa, los colores que más usan en sus vestimentas. Creo que es muy difícil imaginarse la cultura pop actual sin algunas de las aportaciones que han hecho distintas personas de origen africano o afrodescendientes. Y tenemos un último comentario, este es de Ari Perón Limongui. Dice sus escarificaciones, alguien más que le gustan las escarificaciones, su variada mitología y sus tribus. Fíjate que yo casi no conozco nada de mitología africana, pero debe ser un mundo completamente diferente, así que pues voy a investigar un poco más al respecto. Pues bueno, hasta aquí sus comentarios. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. También le agradecemos a nuestros amigos del restaurante La Africaine por permitirnos grabar aquí y a todas las personas que nos ayudaron en la realización de este programa. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos. Préndele a lo bueno con Central 11.